de la fe. Quiero compartirles sobre la fe porque, claro, nosotros hablamos de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, hablamos de seguirlo, pero la fe es lo que nos impulsa, lo que nos hace a nosotros, ¿verdad? Creer, en una instancia creer y en nuestra relación con Jesucristo y con Dios, y es lo que necesitamos, porque la fe es creer. Bueno, vamos a leerlo en Hebreos 11, ¿sí? Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esto resumimos, ¿verdad?, el concepto de fe. Es tener la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Pero luego, para explicarla mejor, en el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es la base de la fe. El decir de lo que se ve, o de lo que no se veía, es para que entendamos, ¿sí?, que algo que no existía, Dios, por su palabra y de fe, obviamente, enseñándonos fe, dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y algo que no se veía y no estaba, fue creado, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, eso es la fe de Dios, ¿verdad? Es Dios creando todo y hablando de cosas que no existían, creándolas. Pero ¿cómo es la fe en un ser humano, en ti o en mí? ¿Sí? ¿Cómo es que se desarrolla esa fe? ¿Cómo es que crece esa fe? Es algo interesante, ¿verdad? Tengo muchos versículos sobre la fe para decirles, no preparados, pero así de memoria solamente decírselo. Por ejemplo, Marcos 11, no lo tengo acá. Hoy, como les dije, llegué 7 y pico. No tengo nada preparado, solamente quería hablarles de la fe y compartirles. Por eso me van a tener que esperar que vaya hasta Marcos 11. Ya casi. Marcos 11. Bien, dice Marcos 11, 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. ¿Por qué dice esto? Porque cuando va en desarrollo la fe, cuando uno quiere que su fe crezca y cuando uno pone en práctica esa fe, uno pone en práctica el concepto, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que uno quiere, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve es creer que aunque no lo veamos, va a venir, va a estar. Y Marcos 11, 24 dice, os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibirá y vendrá. Se los cambié de versión. Entonces, ahí vemos que cuando nosotros pedimos algo orando, necesitamos creer que Dios no solamente está escuchando, ¿sí?, como dice en Hebreos 11:6, si mal no recuerdo, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando hablamos de esto, hablamos de que necesitamos entender y saber que Dios está ahí del otro lado de la oración. Entonces, si tenemos la convicción y la certeza, la fe, de que Dios está ahí escuchando, y Jesucristo que nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os daré, también dice, es necesario que lo que pidamos, creamos que lo vamos a recibir para que venga, ¿verdad? Antes, todo lo que pidieres al Padre
mi nombre lo haré, y ahora es todo lo que pidieres al Padre. Miren, lo transformamos, hacemos una fusión de versículos. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo, creyendo que lo vas a recibir, vendrá. Amén. Dice, la palabra, ¿verdad? Que nos movemos. Decía Pablo, en 2 de Corintios dice Pablo, que es por fe y no por vista, ¿verdad? ¿Cuántos saben? 2 de Corintios, y bueno, si ya me acuerdo, vamos por 2, creo que era capítulo 5, vamos a ver. Sí, increíble. 2 de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto? Que un cristiano no se mueve por lo que ve, por lo que escucha, parecido a lo que hablamos el otro día, ¿verdad? Un cristiano no se mueve por lo que hay alrededor, un cristiano se mueve por su fe, que Dios va a hacer. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero es así. Y en Hebreos, vamos de vuelta a Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, imposible agradar a Dios. Para agradarle a Dios, como lo dice la palabra, uno tiene que creer que Dios, de lo que no existe, de lo que no hay y de lo que parece no ser, Dios puede transformarlo. Y indefectiblemente de esa manera uno le está dando también a Dios no digo la capacidad, porque Dios tiene la capacidad, sino que uno le está dando a Dios el lugar de que nos muestre su poder, ¿verdad? Yo quiero ponerles un ejemplo simple, pero que muchos seguramente hemos vivido. Cuando no tenemos algo, o cuando no tenemos dinero para comer, o no tenemos dinero para comprar la comida, o no tenemos dinero para cierto gasto o cierto impuesto. Y hoy por hoy todos tenemos en la billetera una tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí, tenemos. Yo tengo fe de que el Señor el mes que viene me va a dar para pagar la tarjeta de crédito. Bueno, es una fe y el Señor tal vez te da. Pero la tarjeta de crédito lo que hace tal vez es sacar ver al Señor manifestándose y glorificándose en tu vida. Yo hay muchas cosas que compro con tarjeta de crédito, tal vez hasta hago pagos con tarjeta de crédito, ¿sí? No que compro en pagos, sino que hago pagos, ¿sí? Pero ya hace tiempo que no compro comida para mí con la tarjeta de crédito. Y el Señor siempre nos ha respaldado. Pero cuando uno siente la desesperación de que no tiene más y tiene ahí la tarjeta, de que se está acabando y que los hijos no van a comer, qué está pasando, que no le puedo dar algo bueno a nuestros hijos y qué sé yo, tienta. Y es un arma de Satanás en ese momento, porque te está robando la bendición de esperar, de orar creyendo que vas a recibir y esperar que el Señor te dé lo que pediste. ¿La fe sirve solamente para eso? No, no sirve solamente para eso. La fe en práctica es la que nos hace a nosotros ser agradables a Dios. Que confiemos y que recibamos lo que esperamos. La fe, ¿verdad? Cuando es puesta a prueba, dice la palabra, cuando nuestra fe es puesta a prueba, resulta que es puesta a prueba para generar en nosotros constancia. Lo pueden buscar, está bien dicho y bien usadas las palabras. Cuando la fe es puesta a prueba, genera constancia. Y estoy tratando de acordarme el versículo donde habla, ¿sí?, de que los de doble ánimo son. Ahora cuando me acuerde se lo voy a seguir.
con ese versículo cuando venga el Señor me lo entregue. Pero como les digo, es imposible, ¿sí? Es imposible que nosotros sin fe podamos hacer algo en nombre del Señor. Es imposible que sin fe estemos vivos, porque el que está vivo en Cristo es aquel que le obedece. Sin fe es imposible obedecer muchas de las cosas que son ordenadas, que Cristo nos discipuló y nos enseñó para que hagamos. Por ejemplo, predicar el Evangelio, ganar almas, echar fuera demonios, hollar serpientes, pisar escorpiones, como lo quieran ver, ¿sí? Es imposible sin fe. Nadie va y se agarra a trompadas con un demonio. Tenemos que, con fe, declarar por la sangre de Cristo y por su poder, echar ese demonio fuera. Entonces, como les dije, esto solamente es para defender la doctrina de la fe que les estoy enseñando. Pero también es necesario que entendamos que nuestra fe es la que nos impulsa a dar un paso cuando lo que nosotros queremos, anhelamos, necesitamos incluso, no está, o no se da, o no aparece. La fe es creer. La fe es, aunque no lo ves al Señor, creer que Él está contigo todo el tiempo. La fe es, aunque no sientas que, o mejor dicho, sientas que algo para ti es imposible, no sientas que algo puede cumplirse en tu vida, saber que si Dios, con un chasquido de sus manos, te lo va a poder dar. Esa es la fe que muchas veces a nosotros nos falta. Porque tenemos fe para unas cosas, pero no para otras. Y eso es lo que nos hace inconstantes. El hecho de que nuestra fe sirva para alentar a otros, pero no para creer en nuestra propia sanidad. El hecho de que nuestra fe nos sirva para hablarle de otro a Cristo, pero no nos sirva para que las obras que hay en nosotros sean de fe. Y por medio de la fe vienen las obras, como dice Santiago. Eso nos hace inconstantes, nos hace no tener fe suficiente para agradar a Dios. La palabra lo dice, ¿verdad? Que uno que también tiene que pedir con fe, ¿sí? Uno tiene que pedir con fe, creyendo que lo va a recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, lo que pidiéremos, dice la palabra, no lo vamos a recibir. Ese es el versículo que me quiero acordar dónde está, pero no me lo acuerdo, pero ese es el versículo. Y dice la palabra que estos que piden sin fe de que lo van a recibir son como las olas del mar que son llevadas de un lado para el otro. Me acuerdo casi todo el versículo, pero no me acuerdo cuál es el versículo. Tremendo. Bueno, entonces tenemos que entender que no podemos pedir algo esperándolo de parte del Señor sin fe, sin tener la certeza de que eso viene para nuestras vidas. Ahí dice Jesse, porque hay cosas que creemos y hay cosas que no. Exactamente de eso estoy hablando. Hay cosas que creemos que las podemos recibir y que las vamos a recibir y de hecho las recibimos. Y hay cosas que no creemos y terminamos no recibiéndolas. Yo creo que era Santiago el que hablaba de eso también, pero no quiero. Me fui para mal, igual me fui mal. No quiero demorarlos, ¿verdad? Tenemos una contra live en unos minutos. Ahí está. Gracias, Señor. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Santiago 1, 6 y 7. Ahí me ponían algún otro versículo, pero no, el Señor, yo sabía que el Señor me lo iba a dar, porque si lo sé al versículo, y el Señor me lo va a dar. Y es bueno el Señor. Santiago 1, 6. Bien. Vamos de vuelta a este versículo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, quien pida de esta manera, que recibirá cosa alguna del Señor. Y después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acusa a estos que piden sin fe de tener doble ánimo. ¿Y quiénes tienen doble ánimo? Los tibios. Ay, estoy pegando por todos lados, yo lo sé, hermanos, yo lo sé. Pero quiero que demos un paso de fe. Que demos un paso de fe. Si creemos que no lo vamos a lograr, pidamos creyendo que el Señor va a hacer que lo logremos. Si creemos que no lo vamos a tener, pidamos al Señor, Él va a hacer que lo tengamos. Estoy hablando de cosas generales, ¿verdad? Por eso nombro así, no nombro nada específico. Es tremendo, hermanos, pero así crece nuestra fe. Así crece nuestra fe. En este versículo, en este capítulo, ¿verdad? En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. ¿Me siguen? Entonces, todo lo que le pedimos al Señor tiene que ser con fe. Si le pedimos algo no teniendo la certeza en nuestro corazón de que el Señor lo va a hacer, lo dice bien claro el versículo 7 de Santiago 1. No quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo les quería compartir esta palabra. Perdónenme, hermanos, realmente, como les dije, llegué hace un ratito de la iglesia y si bien tenía todo en mi cabeza lo que les quería hablar y compartirles acerca de la fe, porque en este momento vamos a necesitar fe para las transmisiones. Entonces, les quería compartir esto y el Señor me fue, gracias al Señor, porque es Él el que habla por medio mío, que me fue dando los versículos, me los hizo acordar para su gloria, no para la mía. Yo no soy teólogo, sino para la gloria del Señor. Pero quiero compartirles esto, hermano, porque como lo dijo bien Jesse ayer en un comentario, para algunas cosas tenemos fe y para otras no. ¿Es posible agradar a Dios así? ¿O es imposible que obtengamos? Dice Hebreos 11, donde leímos, dice el versículo 2, que por esa certeza de lo que esperaron, la convicción de lo que no se veía, es por esa fe que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando hablo de los antiguos hablamos de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara también, de José, de Moisés, y por nombrarles los que están acá en Hebreos 11, ¿verdad? No les quiero nombrar más que estos. Por fe, no por lo que veían. Por fe el loco de Josué dijo al cielo que se detengan. Por fe el loco de Elías, y lo digo hasta con reverencia cuando digo el loco de Elías o de Josué. Cuando digo el loco por Cristo, ¿verdad? Porque tuvieron fe y Elías tuvo fe de decirle en la cara al rey, a no ser por mi palabra no va a volver a llover. Y donde Dios le dijo, bueno, mirá, andá y decirle al rey que por tu palabra no va a volver a llover. Tremendo. O andá y pedime a mí que descienda fuego del cielo y lo voy a hacer. No, lo hicieron por fe, creyendo, teniendo la seguridad de que Dios estaba ahí para responder. Te invito
a que empecemos a creer de esta manera, teniendo la fe de que el Señor va a estar ahí para responder nuestra oración, para responder con favor a todas nuestras oraciones, las que pidamos, ¿cómo? Creyendo. Sin creer, créanme hermanos, no lo vamos a recibir, pero creyendo lo vamos a ver cumplido. No tenemos que ser inconstantes, ni de doble ánimo, ni tibios. O creemos o no creemos. Si Cristo vive en ti, tienes que saber que Él también está, en su palabra lo dice, está ahí atento a tu oración y todo lo que pidas a Dios en su nombre, Él está atento para hacerlo. Pero ¿cómo tienes que hacerlo? Con fe. Teniendo la seguridad, la certeza de lo que le estás pidiendo al Señor, Jesucristo lo va a hacer. Quería compartirte esta enseñanza. También sirve para todos los nuevos en Cristo, para todos los que se van agregando a la familia del Señor. Y bueno, para todos los que ya caminamos hace un tiempo con el Señor, que a veces oramos y lo hacemos hasta sin fe de lo que va a pasar. Empecemos a orar creyendo de que lo que pedimos se va a cumplir y el Señor lo va a hacer realidad. Amén. Vamos a orar por esto. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas en el corazón de mis hermanos esa fe, Señor, de tu Espíritu, porque es un don, para que todo lo que pidan crean que lo van a recibir, Señor, que sea agradable la oración, Señor, delante de tu trono, y que como dice tu palabra, Señor, y creemos que tú cumples tu palabra, pedimos con fe y recibimos, Señor, para la gloria de tu santo nombre, lo recibimos porque tú nos los das, mi Cristo. Gracias te damos, bendice a los que están del otro lado, bendice a todo aquel que está empezando a caminar en la fe, Señor, que pueda tomar esto, Señor, como si fuera el primer, Señor, sabiendo que si empieza a pedir con esto, de esta manera, con esta fe, tú le vas a dar todas las cosas que te piden, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.